Esta noche, fuertes revelaciones en el caso contra el hijo del presidente. Un ex informante del FBI acusado de mentir sobre supuestos negocios del presidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden en Ucrania confesó que funcionarios de inteligencia rusos le habían pasado información falsa sobre Hunter Biden. El informante era el principal testigo de los legisladores republicanos en su intento por abrirle un juicio político al presidente Joe Biden. Vamos a conversar sobre este tema con la analista demócrata Mili Herrera. Mili, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Mili, este informante era el testigo estrella de los republicanos. ¿Qué sucede ahora con las investigaciones contra el presidente Joe Biden y también con su hijo en la Cámara de Representantes? Bueno, con el presidente Biden, primero que no hay pruebas, no tienen pruebas. Son alegaciones inventadas y lo sabíamos. Las personas que conocemos al presidente, que sabemos un poquitico de cómo funciona el gobierno, sabíamos que el presidente nunca participó en ningún tipo de fraude como le estaban acusando. Y ahora tenemos la prueba, sí tenemos pruebas de que eso nunca sucedió, que fue inventado. Y todos esos casos que le han hecho al hijo del presidente, a Hunter Biden, esos sí han sido sin pruebas algunas también. Ok, sí, perfecto. Él compró un arma de fuego y mintió, supuestamente mintió que él no estaba utilizando drogas en ese momento y no estaba utilizando drogas en ese momento, ya él estaba en recuperación. No pagó sus impuestos porque era la época en que tenía uso de drogas. Ok, perfecto. Normalmente a las personas que no pagan sus impuestos y que tienen unas deudas tan grandes, se le da la oportunidad, como se le había dado anteriormente, de hacer un arreglo y pagar parte de la deuda y punto. No encausarlo criminalmente como se le hizo, simplemente siendo un ciudadano privado, nunca fue un miembro de la administración del presidente. Lo que sí estamos viendo que en comparación a todas esas acusaciones falsas, el presidente Biden lo que está preocupado es por arreglar los problemas que nosotros tenemos. Estaba apoyando un proyecto de ley que hace 20 años que no se hace una reforma migratoria para arreglar el problema de la frontera. ¿Qué hicieron los republicanos? Se negaron a apoyar y pasar una ley. Los republicanos de la Cámara de Representantes. El tema de los préstamos. 153,000 personas en este país van a recibir cancelación de su deuda. Esa ha sido otra noticia el día de hoy. Esas son las cosas que está haciendo el presidente. No está preocupándose por las mentiras que están diciendo sobre él, acusándolo de cosas que nunca hizo. Mili, vamos a regresar a este tema principalmente porque hay una encuesta también que revela que la gran mayoría de los estadounidenses, el 59%, cree que el presidente Biden participó en los negocios de su hijo. ¿Tendrá todo esto algún tipo de impacto de cara a las elecciones de este año 2024, a pesar de que no han logrado pues comprobar un vínculo directo? Pero esa es la percepción de las personas. Claro, porque el presidente se está ocupando de arreglar los problemas de nosotros, por eso le elegimos. No se está preocupando por hacer campaña falsa y desinformación. Entonces, el expresidente que está, el republicano, ¿verdad? Él sí se ha ocupado de decir todas esas mentiras y cuando uno repite una cosa tantas veces, aunque sea mentira, llega un momento en que hasta que ellos mismos se lo creen. Entonces simplemente el público, los votantes se van a dar cuenta de que todas esas alegaciones son mentiras porque no existen pruebas. Los mismos republicanos van a tener que retirar esa supuesta ley que quieren pasar para destituir al presidente, porque no tienen pruebas, no tienen los votos. Los mismos republicanos no van a votar por eso. Muchísimas gracias, como siempre, a la analista demócrata Mili Herrera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Y vamos a continuar analizando este tema con nuestros panelistas. Heidi, voy a comenzar contigo. ¿Qué impacto crees tú que tendrán estas revelaciones en la Cámara de Representantes?
Bueno, con el partido republicano actual que tenemos, yo creo que independientemente de que su testigo estrella, ellos ahora están diciendo que hay muchas otras cosas que tienen en contra del presidente y de su hijo, pero lo que ellos llamaban su testigo estrella, eso que explotó y que supuestamente comprobaba que era extremadamente confiable de que Biden y su hijo habían cometido este fraude, ya no existe, ya no está. Si esto fuera un juicio criminal, estaríamos hablando de que estos cargos estarían desestimados y que tendrían más bien que pedir unas disculpas. Pero con este partido republicano que desde el principio empezó a propagar esta mentira sin tener suficientes pruebas, yo no espero absolutamente nada. Todos esos que fueron y tomaron la pantalla, las noticias para decir que este informante había dicho esto y que ahora resulta que era un espía o un doble agente controlado por los rusos, deberían de salir también de esa misma manera a pedirle disculpas a los Biden después de todas las mentiras que dijeron de ellos. Franklin, ¿cómo respondes a todo esto? Porque la percepción es que hubo algún tipo de involucramiento, a pesar de que no hay esas pruebas directas, ¿no? Pero al mismo tiempo esto puede ser perjudicial para los republicanos, lo que salió a relucir hoy. Y yo creo que es algo muy importante lo que hay que hablar, y si efectivamente, como tan los cargos señalan, y como sus propias palabras, recibió esa información de Rusia y tenía una intención política, que pague por todos sus crímenes. Creo que sería hasta 25 años de prisión, y eso totalmente. Ahora, lo que es importante son los datos, lo que es importante es incluso la historia del informante, porque ahora lo quieren vender como un agente trompista y simplemente no es el caso. El FBI le había dado más de $100,000 a este agente. En más de 7 ocasiones desde el año 2010 se le había informado a la agencia gubernamental del FBI en casos en los cuales terminaron presentando una acusación formal de cargos, y tuvo este episodio en donde, repito, si termina siendo cierto todos los cargos que son gravísimos, espero pague con todo el peso de la ley. Ahora, lo que no se puede hacer es reducir todo el caso relacionado con Joe Biden y su esquema financiero, aparente esquema financiero, que siempre he utilizado ese término porque soy responsable y no un activista, con únicamente este informante. ¿Por qué? Hoy, ¿sabes qué sucedió hoy, por ejemplo, en el juicio político, en la investigación de juicio político de Joe Biden? Por ejemplo, invitaron al hermano de Joe Biden a testificar. ¿Por qué? Porque este señor recibió en el año 2018 $200,000 de una compañía relacionada a salud, y ese mismo día le dio un cheque de Joe Biden a $200,000. Eso significa que Joe Biden es culpable, o por ejemplo, que el socio de Hunter Biden diga: Joe Biden, no mientas, tú estabas presente en nuestras reuniones. ¿Eso significa que el presidente actual es culpable? No, no significa, pero sí es un esquema que al menos levanta sospechas para una investigación. Y lo que está sucediendo en la actualidad es una investigación de juicio político, y yo estoy totalmente de acuerdo. Que continúe esa investigación. Totalmente de acuerdo, porque bien lo decías tú, 59% de los estadounidenses creen que Joe Biden puede estar relacionado con los negocios de su hijo. Que han estado utilizando los republicanos. Que se investigue. Eso es lo que están haciendo. Eso es precisamente lo que hizo David Weiss, que llamó a este supuesto informante y testigo estrella de los republicanos para encontrar que había estado mintiendo y que estaba siendo controlado por los rusos. La pregunta es: ¿desde cuándo los republicanos saben que esta información era totalmente falsa? Porque ellos han estado utilizándola para avanzar con su juego político, cuando la realidad es que nunca vamos a saber, el FBI nunca les quiso dar esta información que los republicanos estaban pidiendo, porque no creían que era creíble, y aún así, básicamente los republicanos en el Congreso forzaron al FBI a entregarles este documento, a pesar de que el FBI había dicho que no era creíble, y precisamente porque no era creíble, no habían investigado a Biden. Quiero aclarar precisamente eso. Esto sucede en junio del 2020. Este señor, que ya había informado desde el 2010 al FBI en reiteradas ocasiones, y revela esta información. De hecho, es documentado en algo que se llama FD 1023. Y lo guardan por 2 años. Los republicanos no tuvieron ningún tipo de acceso hasta que un informante se lo revela a un congresista republicano. Aún así, cuando uno ve la verdadera actividad del Congreso con relación al juicio político, de la investigación de juicio político de Joe Biden, no es únicamente el asunto de Burisma, ni siquiera utilizan verdaderamente este testimonio, sino se están enfocando principalmente, invito a las personas que lo vean, en transacciones bancarias. Y repito, la presunción de inocencia es para todas las personas.
Absolutamente, yo sí creo en eso, tú no, Heidi. Sí, se nota. Pero la investigación es importante porque hay una actividad sospechosa. La hay. Digan ustedes por qué Hunter Biden, mientras que Joe Biden era vicepresidente, recibía dinero de empresas chinas. ¿Por qué? Esas son preguntas Eso no tiene que deben nada ser que ver, respondidas. eso no involucra a Biden con su hijo. Pero por ahora, al ser un año electoral, o sea, la administración Biden tendrá que hacer algo al respecto para tratar de cambiar la opinión pública, porque los hechos ahí en La las verdad encuestas están a la lo luz. señalan y vamos a ver si lo afecta pues a la larga en noviembre.